que la acción del magnesio con agentes aminoácidicos permite aumentar significativamente su biodisponibilidad, es decir, la cantidad de magnesio elemental que logra los efectos en el organismo. Además, evita posibles interacciones con fármacos y no se ve afectado por la solubilidad del medio. Esto convierte al magnesio quelado en la forma más segura y efectiva para incorporar el magnesio. Vive plena, vive feliz. Con el libro ya hablaremos de aquello. La invitación a hablar del magnesio. Este es un tema que pareciera estar en boga por fin, ¿no? Parece que estamos reconociendo gradualmente la imperiosa necesidad de suplementarnos o readquirir un magnesio que está, por ejemplo, por decir algunos números, hay más de 3.700 sitios de unión del magnesio en el cuerpo. Participa en más de 400 reacciones enzimáticas y no lo producimos. Es un mineral esencial, hay que adquirirlo. Uno lo tiene que comer, uno lo tiene que tratar. Lo debemos recibir, exacto, lo debemos adquirir desde el medio, desde la naturaleza que somos. Es muy probable que con la evolución, dado el olvido del ser humano de ser parte de la naturaleza, es que necesitamos extraerlo de fuente, entre comillas, ajena, como es el reino vegetal. El magnesio está presente en la tierra naturalmente, es el cuarto mineral más abundante en la corteza terrestre. Y esencial, absolutamente esencial, hoy día por fin reconociendo que es también esencial en nuestra salud, no solo en nuestra integridad, en el bienestar, en tantas cosas que podemos desarrollar. Vital, finalmente vital, claro. Absolutamente, y hoy día, como por fin nos estamos suplementando, estamos reconociendo el concepto de nutracéuticos, hay pilares de esa suplementación y lejos el primero es el magnesio. Así de importante. Ahora, ¿cuánto magnesio tienen los alimentos? Hay alimentos que quizá podemos nombrar algunos alimentos clásicos que contienen magnesio. ¿Y cuánto magnesio contienen? Porque uno dice, sí, el paciente me dice, sí, yo como hojas verdes, ya, y yo como hartas hojas verdes, ya, pero ¿cuánto tiene realmente de magnesio los alimentos que comemos en el mundo de hoy? Es importantísimo lo que dice, porque antiguamente la tierra estaba enriquecida de magnesio, entonces todo lo que emerge de la tierra, particularmente las hojas verdes, las algas, un fruto maravilloso que es el cacao, son representantes de tremendas fuentes naturales de magnesio. Ahora, hay que distinguir el magnesio ingerido del elemental. Solo algunos suplementos advierten la cantidad o el gramaje de magnesio elemental por porción. Magnesio elemental, para entenderlo en simples palabras, el que efectivamente llega al torrente sanguíneo, o mejor dicho, a los órganos diana, donde queremos que haga efecto este mineral esencial. Y entonces me pueden presentar una cápsula gigante que llama la atención, pero si en la proporción de magnesio elemental, y eso es una teoría en el fondo, una hipótesis que se plantea en el frasco, pues va a depender de factores tan importantes y subjetivos como la absorción a nivel intestinal, que usted bien sabe, de la mayoría de las personas está no en tan buena condición, por una microbiota. El intestino de la mayoría de las personas no anda bien. Exacto. Por lo tanto, tiene el síndrome de mala absorción, es común, digamos. Así es. Y si no se está absorbiendo algunos otros minerales, el magnesio también es afectado. Bueno, ¿cuánto conseguimos, por ejemplo, de las hojas verdes? Va a depender de cuál. Y la porción habitual de un vegetariano, por ejemplo, que basa su alimentación, su dieta en plantas, o un vegano estricto, aún así no absorbe la cantidad de magnesio elemental en general que se requiere día a día, que va en general hasta, o al menos en una persona adulta de sobre 70 kilos, 430 si es un hombre, un poco menos en la mujer, 400 miligramos al día de magnesio elemental debiéramos conseguir. Y entonces, esa es una buena cantidad. No es poco, es bastante. Es bastante al reconocer que en un plato de
una tortilla de espinaca, hojas verdes, fantástico. Creemos que cocinamos mucho, pero en la cocción se pierde, en la mezcla con el huevo, por ejemplo, luego en todo el trayecto que hace para ser absorbido, se pierde mucho y no llega como magnesio elemental. Y ahí la necesidad de suplementarse. Se asume carencia de magnesio sobre los 35 años actualmente. Y muchos niños, por el nivel de estrés. Eso te iba a decir, y en niños. Niños y jóvenes, por cierto, previas a edad o menores, se está viendo mucha carencia. Aun cuando no hay síntomas específicos, uno puede deducir o inferir, mejor dicho, la necesidad de suplementar magnesio también, en formas distintas. Quizás si es muy pequeño el niño o la niña, para no ingerir una cápsula, hay formas líquidas, efervescentes y otras, más cómodas para ellos. Pero usted que los conoce a nuestros hijos, les hemos suplementado de antes de nacer de magnesio. Sí, claro, porque en el vientre materno ya estaban ingiriéndolo. Nosotros nos dispusimos a ser padres muy suplementados de magnesio, claro, durante la lactancia también. Claro. Exacto. Claro. Y entonces ahora vemos los resultados. Niños con un sistema inmunológico llamativamente potente, buen crecimiento pondoestatural, en general bastante sanos. Y es algo entonces muy recomendable, que ojalá pudiéramos seguir adquiriendo de la tierra, pero lamentablemente somos nosotros mismos los que hemos echado a perder, por decirlo simple, la tierra, esa fuente. Claro, con los monocultivos y todo eso, y los pesticidas. Ahora, una cosa es cuánto yo ingiero, cuánto yo absorbo. Dicho sea de paso, también voy a digerir en función de lo que voy a masticar. Así que aquí en el tarismo masticatorio el aviso lo pasamos sí o sí, porque si no mastico bien voy a absorber menos de todo. Voy a deteriorar mi digestión. Pero el que yo consuma una cantidad, ya sabemos que si tengo un síndrome de malabsorción voy a absorber menos. Pero ¿cómo pueden saber las personas si lo que están tomando como suplemento lo están absorbiendo, si realmente llega a donde queremos que llegue, a los órganos diana? Es una muy buena pregunta, porque lo hacía alguien ahí. ¿Cómo se mide el magnesio? Perdón, me acuerdo, me las doy de anfitrión, perdón, pero... Sí. He visto varias preguntas. Que las estamos contestando en la conversación. ¿Cómo mide el magnesio en cuerpo? Es una excelente pregunta, porque aunque existe la magnesemia, la posibilidad de medir concentración de magnesio en la sangre, no queremos magnesio en la sangre, no necesitamos magnesio en la sangre, necesitamos magnesio en órganos como los músculos, tejidos, como el hueso, los dientes. La masticación es básica para activar todo el tubo digestivo y así permitir, por ejemplo, la absorción idónea del magnesio a nivel intestinal. No se mide, o sea, se puede medir en sangre, pero no es representativa. Menos del 1% del magnesio circula en la sangre. Y con menos del 1%, ese número no arroja una realidad, no es fidedigno, no es representativo de lo que realmente requerimos de magnesio. Y entonces no es una buena muestra. Sí, otros suplementos como la vitamina D, la vitamina B12, se pueden medir en sangre y sí son representativos, pero el magnesio no. Y está muy de moda, he visto chequeos de colegas que piden sí o sí magnesio, y está bien la intención, pero es menos del 1%. Entonces, ¿cómo me entero? Además es muy estable en el plasma sanguíneo, en la sangre es muy estable la cantidad de magnesio que hay. Sí, no cambia mucho porque es un buffer, y el cuerpo entonces va a procurar que se mantenga en un rango sí o sí. ¿Y de dónde va a extraer si le falta, como se asume después de los 35 años, de los huesos? Y entonces viene la osteopenia, usted sabe, las afectaciones. Me parece que escuché hablar de la implicancia de la carencia de magnesio con la periodontitis, fundamental, la enfermedad más compleja que puede afectar y muy frecuente a nuestra salud oral. El magnesio, entonces, ¿cómo podemos
encontrar síntomas que nos alerten de una carencia. Son tan inespecíficos que todos vamos a levantar la mano. Cansancio, fatiga. Por varios motivos. Si yo tengo esto, para esto, claro. Le leo algunos. Fatiga, debilidad muscular, falta de apetito, cefaleas de todo tipo, hormigueos, esas parestesias que de repente ocurren en distintas partes del cuerpo, sobre todo en los miembros, durezas, el grosor inapropiado de la piel, típico talón, ¿no es cierto?, nudillos, sí. Esas durezas que se terminan poniendo amarillas, falta de magnesio. Hijo, vaya para allá. Me falta poquito. ¿Cuánto? Poquito. Uno me falta. Sí. Te amo. Vaya para allá. Le estamos robando su tiempo. Esta es la tele, sí, ¿no? Pero vaya para allá, chanito. Usted sabe. Los niños que saben que el papito está aquí quieren participar. Obvio. Palpitaciones. Es interesante esa función del magnesio, porque no se habla mucho de su conexión con la funcionalidad o la fisiología del impulso nervioso. Particularmente en ese, por entenderlo en simple, ¿no?, cableado eléctrico que coordina al músculo cardíaco en su complejísima, ¿no es cierto?, necesidad de seguir latiendo y moverse, contractura y luego una regulada dilatación, súper importante. El magnesio es fundamental. Y entonces, carencia de magnesio, palpitaciones. Taquiarritmias supraventriculares, algo muy frecuente en personas jóvenes o de mediana edad. Estas extrasístoles, iba al ritmo y de repente se mete un extra. Y se siente, y a veces va de la mano de falta de aire, o incluso gatillante de una crisis de pánico. Hay que prender las alertas de cómo está el magnesio. Entonces, dado que no se puede medir en sangre, existen otras formas que no son convencionales de evaluar la cantidad o la concentración de magnesio que hay en el organismo, como los bioscáner o similares, pero al no estar validados, no vamos a encontrar estudios al respecto. Muchos no los consideran fidedignos. Y entonces no queda otra que suplementarnos, que en el fondo asumir la carencia y empezar a evaluar cómo nos va suplementándonos. Eso significa que en forma empírica uno puede decir, tengo todos estos síntomas, voy a tomar el magnesio, y con la certeza de que si yo tuviera mis reservas en buenas condiciones, tuviera una buena cantidad, ¿qué va a pasar si me va a sobrar? Porque la pregunta siempre es, ¿tendré algún un efecto secundario por sobredosis de magnesio? Es buenísima la pregunta, claro. ¿Cómo me entero, si no es tan fácil deducir la falta, cómo me entero que me sobra? Es tan noble el magnesio y el organismo es tan sabio, ¿no es cierto?, en advertirnos que va a ser sutil, pero suficiente para darnos cuenta si somos advertidos. Por ejemplo, muchos tipos de magnesio van a provocar, son laxantes, van a provocar una diarrea que siempre va a ser leve, nada terrible, nada que llegue a deshidratar a la persona, pero una diarrea puede ser alerta de, parece que estoy bien con el magnesio, puedo suspender esos días, no pasa nada, y retomar luego. Uno también va probando tolerancia, va a depender del tipo de magnesio, que lo podemos ver. Otra muestra de que estamos bien en el magnesio es que uno trabaja muscularmente, entrena algo, hace actividad física y el dolor muscular cede en un día. Eso está excelente. Mira, así de rápido. Así de rápido. Yo tengo la idea, Ricardo, esto es idea mía, entiendo que el magnesio se reserva en el periósteo. Yo tengo la idea que ese dolor de los típicos dolores de adolescente, me duelen las rodillas, los huesos, justo lo que estás diciendo, yo tengo la sensación de que lo que duele es el periósteo, y podría, esto sí que es bien observación mía nomás, el dolor de hueso, me tomo el magnesio y voy a probar, porque a lo mejor me está doliendo el periósteo, porque el periósteo es lo que duele, finalmente los huesos no duelen, duele el periósteo. ¿Puede ser o no?
Era el gran comentario entre algunos traumatólogos cuando yo pasaba por aprender de ellos en la facultad. No, el dolor óseo del crecimiento, ese famoso dolor de crecimiento que algunos niños se quejan, ¿no es cierto? Y adolescentes, no existe, lo están inventando, pero ¿cómo lo van a inventar miles y miles de niños? Algo les duele, muy de acuerdo con usted, no eran los tendones, no son los ligamentos, hay un periodio lleno de terminaciones nerviosas bastante sensibles, que por supuesto se tiene que estirar, tiene que migrar, se modifica. Y muchas veces tan bruscamente, ¿no es cierto? De repente, de un día para otro, vemos a los niños más altos. Claro. La combinación del magnesio con agentes aminoácidos permite aumentar significativamente su biodisponibilidad, es decir, la cantidad de magnesio elemental que logra los efectos en el organismo. Además, evita posibles interacciones con fármacos y no se ve afectado por la solubilidad del medio. Esto convierte al magnesio quelado en la forma más segura y efectiva para incorporar el magnesio. Vive plena, vive feliz.